Ahora vamos a platicar sobre otras posibilidades que existen en torno de la solicitud de la Fiscalía sobre una orden de aprehensión en la audiencia privada que tiene ante la autoridad judicial. Ya hemos dicho que el juez, la autoridad judicial, puede prevenir a la Fiscalía sobre alguna circunstancia que esté advirtiendo imprecisa o algún elemento que esté ausente. Pero también la autoridad judicial puede negar la petición que está realizando la autoridad ministerial, es decir, negar el libramiento de la orden de aprehensión. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice que cuando no existan datos sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito o que los datos de prueba no constituyen, no permiten establecer que existe ese hecho o que el hecho no encuadra en una descripción típica, va a negar la orden de aprehensión. Bien, ¿qué puede hacer el Ministerio Público, la Fiscalía ante esta situación? Le niegan el libramiento de la orden de aprehensión. Si la orden de aprehensión es negada, el Ministerio Público cuenta con la posibilidad de interponer el recurso de apelación. Esto se encuentra establecido en el artículo 467, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice el código: no se concederá la orden de aprehensión cuando el juez de control considere que los hechos que señala el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Bueno, pero ¿qué sucede si el hecho sí es constitutivo de delito, pero no existen datos para establecer la participación de la persona indiciada en la comisión del hecho? Porque el Código Nacional no alude a esa hipótesis. Puede negarse una orden de aprehensión porque no existen datos para identificar y establecer la probable participación del indiciado. Por supuesto que sí. Aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo contemple como un supuesto, como una hipótesis, pues la Constitución General de la República, desde el artículo 16, establece esas condicionantes elementales del hecho que la ley señala y la probabilidad de que haya participado. Bien, ahora, la cuestión a la que les quiere llevar es: la víctima, en caso de que exista, puede apelar o no la negativa de la orden de aprehensión. Bueno, este es un tema muy interesante porque por lo general las autoridades judiciales en nuestro país procuran ser muy escrupulosas en esa circunstancia. ¿Existe o no víctima? ¿Por qué? Porque si hay una víctima, le van a notificar o van a ordenar que sea notificada la víctima de esa negativa de la orden de aprehensión. ¿Y para qué se le va a notificar? Pues para que pueda ejercer el recurso de apelación en caso de que así lo determine. Pero han existido fenómenos procesales muy interesantes como el siguiente. En un caso del orden federal, una dependencia gubernamental presentó una denuncia por un delito previsto en la Ley de Bienes Nacionales. La Fiscalía acude en audiencia privada a solicitar la orden de aprehensión y el juez la niega rotundamente. El Ministerio Público Federal apela la determinación y un tribunal unitario, todavía no existían los tribunales colegiados de apelación, confirma la negativa de la orden de aprehensión. Entonces, la entidad gubernamental se va en amparo indirecto contra esa negativa y el juez de distrito le desecha la demanda de amparo. Pero el argumento que utilizó el juez federal es de que la autoridad era una persona moral oficial y por lo tanto no podía acudir al amparo. Al irse en el recurso correspondiente, el tribunal colegiado dijo: stop, sí puede acudir al amparo porque está afectando el patrimonio de esa entidad gubernamental. Y por lo tanto el amparo sí es procedente, a pesar, ojo, de que no había apelado la determinación. Este caso lo van a encontrar ustedes en la tesis 20-25-813. Pero quiero hacer énfasis en lo que les acabo de mencionar. La
autoridad que niega la orden de aprehensión puede identificar o puede no identificar a la víctima. Puede ser que no advierta que hay una víctima y que el Ministerio Público pues, es el encargado en su caso de notificarle a esta. ¿Puede la víctima promover un amparo indirecto de manera inmediata y obviar el recurso de apelación? No, no y no. Y esto es algo que deben de tomar en consideración porque existe una tesis fundamental que es la 20-18-273. 20-18-273. Esta tesis es muy importante porque si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales no dice que la víctima puede apelar la negativa de la orden de aprehensión, esa omisión legislativa no la priva de ese derecho humano. Pero debemos de tener cuidado con lo siguiente. Si el juez, al negar la orden de aprehensión, ordena que se le notifique a la víctima para que ejerza los derechos que le competen, y esa notificación sí se le realiza, entonces la víctima no puede optar entre apelación y amparo, sino que tiene que agotar el principio de definitividad, apelar en el plazo de ley y contra la determinación que se dicte por la instancia superior, si no le es conveniente a sus intereses, habrá de promover el amparo indirecto correspondiente. No se puede saltar ese principio de definitividad. Para eso, la tesis a la que estoy refiriendo, que repito, 20-18-273, habla de las tesis de jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que establecen esa posibilidad de que cuando la normativa no establece de manera puntual el derecho de la víctima a apelar, ésta se puede ir en vía indirecta de manera inmediata. Sí, solo si el juez no le está reconociendo ese derecho. Por eso, mucho cuidado en esos casos donde ustedes son víctimas, ofendidos del delito, se niega la orden de aprehensión, hay que revisar la audiencia para ver si el juez ordenó que les fuera notificado. Porque siendo así, tendrán que ser notificados, agotar la apelación y en su caso el amparo indirecto. Espero que les sea de utilidad. Hasta pronto.